Saludos, estimados alumnos de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda. Les habla su profesor José Núñez y estaremos compartiendo en el día de hoy con los alumnos de segundo año de Educación Media en la asignatura de Historia Universal, el tema número 3, las civilizaciones del Cercano Oriente, parte 1, Egipto y Mesopotamia. Bien, vamos a comenzar por Egipto. Egipto existió como civilización hacia el año 3000 a.C. y es considerada una civilización hidráulica. ¿Y qué es una civilización hidráulica? Son aquellas civilizaciones que se desarrollaron en torno a las márgenes de un río o mares. En el caso de Egipto se desarrolló en torno al río Nilo, el cual era muy importante para todo lo que eran sus actividades agrícolas e inclusive revestía para ellos un carácter sagrado dentro de todo lo que eran sus creencias religiosas. Bien, y siguiendo con esto, la civilización egipcia también era conocida como un imperio teocrático de regadío. La palabra teocrático significa de la siguiente manera: teo, que significa Dios, y en este caso crático significa gobierno de. La traducción sería gobierno de Dios. El faraón era considerado un dios y a su vez era el principal gobernante del país. Los egipcios eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses, a quienes consideraban señores de las distintas regiones. Entre sus principales deidades se encontraban las siguientes: Ra, que significaba dios del sol; Osiris, que significaba dios de la vegetación y de los muertos; y también teníamos a Isis como diosa de la luna, entre otros dioses. De igual manera, encontramos lo siguiente: organización política de Egipto. El faraón era su máximo líder y los visires eran los jefes regionales que representaban al faraón, el cual es el equivalente al gobernador de hoy en día. Los sacerdotes se encargaban de los rituales religiosos y de interpretar la voluntad de los dioses. Y por último encontramos a los jefes de los ejércitos, los cuales defendían el imperio y conquistaban nuevos territorios para el faraón. Luego encontramos a la estructura social de Egipto. Está organizada de la siguiente manera. En primer lugar, la clase gobernante, como ya lo habíamos dicho, el faraón y todos los que eran sus familiares, los visires, los sacerdotes y los jefes de los ejércitos. En segundo lugar, encontramos a los artesanos, los cuales trabajaban para el faraón y también para otros ricos en particular. En tercer lugar, encontrábamos a los campesinos, que se encargaban de todo lo que era la parte agrícola y las cosechas. Y por último, a los esclavos, que eran prisioneros de guerra y no valían nada en el antiguo Egipto. Ahora bien, vamos a estudiar lo que es la economía de Egipto. Su economía era fundamentalmente agrícola. Los egipcios cultivaban en las riberas del río Nilo lo siguiente: trigo, aceituna, uvas y lino. Y de igual manera criaban ganados como la cabra, los cerdos, asnos y caballos. La caza y la pesca, que se practicaba en el río Nilo y en sus alrededores, en todas las zonas pantanosas, venían a complementar todo lo que eran las actividades agrícolas. Bien, y por último encontramos el legado cultural de Egipto. Los egipcios idearon la escritura jeroglífica, la cual estaba basada en símbolos. En segundo lugar, manejaban muy bien las técnicas de embalsamamiento, las cuales consistían en preparar un cadáver mediante determinadas sustancias químicas y técnicas para evitar su descomposición. Ejemplo de ello tenemos las momias que se han encontrado en los diferentes templos y al igual que dentro de las pirámides. Crearon un calendario de 365 días y manejaban muy bien la astronomía y las matemáticas. De hecho, conocían el valor de pi, que es 3,14. Y por último, los egipcios eran grandes constructores de obras arquitectónicas y por eso nos dejaron impresionantes construcciones como las pirámides, las esfinges y los grandes templos que se conocen y existen hasta la actualidad. Ahora vamos con Mesopotamia. Mesopotamia existió hacia el año 3500 a.C. Era una civilización hidráulica al igual que Egipto, y los mesopotámicos desarrollaron las técnicas para controlar las aguas, particularmente porque su territorio se encontraba rodeado de dos grandes ríos, que son el Tigris y el Éufrates. Esta civilización tenía una forma de gobierno rígida, en donde los mandatarios no eran hombres, sino considerados dioses. Ellos eran también politeístas
En el caso de Mesopotamia, el rey representaba a los dioses y era el primer sacerdote, era el primer jefe del ejército y la máxima autoridad del aparato administrativo. La estructura social de Mesopotamia giraba en torno a la familia monogámica y existían tres grupos sociales bien definidos, los cuales eran, primero, los hombres libres, segundo, los libertos y por último, los esclavos. Estos últimos tenían derecho de comprar su libertad. La mayoría de la población se agrupaba en aldeas en torno a las murallas de las grandes ciudades. La economía de Mesopotamia. La base de la economía se constituía básicamente en la agricultura y en la ganadería. Los mesopotámicos controlaban muy bien las aguas de sus ríos, evitando así las inundaciones, y se volvieron expertos en la agricultura de riego, y utilizaron el arado y por eso llegaron a cultivar trigo, cebada, dátiles, uvas y aceitunas. También criaban ganado caprino, ovino, porcino y ganado vacuno. Ellos eran muy buenos navegantes, lo cual les permitió impulsar el comercio marítimo con otras ciudades lejanas y por eso entraron en contacto con los egipcios, los fenicios, los hebreos y con las culturas del Valle del Indo, es decir, la India. Y por último encontramos el legado cultural de Mesopotamia. Crearon la escritura cuneiforme. Eran excelentes arquitectos y construyeron grandes palacios y templos como los zigurats. Y legaron al mundo el código de Hammurabi, el cual era un código moral para mantener el orden social. Otro legado importante fue la invención de la rueda, la cual se utiliza hasta nuestros días. Eran buenos en las matemáticas y desarrollaron un sistema matemático basado en los números 6 y 12 y 60, lo cual se convirtió en la base de la hora actual. Y por último, ellos también descubrieron y dividieron la circunferencia o la esfera en 360 grados. Y así hemos llegado al final del tema número 3, civilizaciones del cercano oriente, parte 1, Egipto y Mesopotamia. Será hasta otra oportunidad.